22 minutos de las 11. Les habla Bruno Masi y aquí en compañía de un caro amigo de muchos años, un talentoso también ser humano que fue ministro de Industria y Comercio, que viajó mucho y es empresario, emprendedor, en fin, Gustavo Leite. Gusinki, ¿cómo te va? Hola Bruno, un gusto estar que acá quiere ser contigo. Senador, dice. Un gusto estar contigo. ¿Vas a llegar al Senado? Si los votantes dicen que sí, eso depende de la ciudadanía, pero yo celebro que me recibiste con una música de mi ídolo, de Paul McCartney. ¿Te acordás? Sí, yo tuve una anécdota con Paul McCartney. Vivíamos en Miami y llevé a mi hijo, en ese entonces tenía 8 años y él no sabía quién era Paul McCartney. Y el concierto empezó con Run, She Loves You, yeah. Y me dice mi hijo, este es los Beatles. O sea, que veas como trasciende todas las generaciones. Entonces es espectacular, te alegra la mañana. Muy bien. ¿Y tu hijo tiene cuántos años ahora? Uy, tiene 31 ahora. La pucha. Si pudiéramos tener esa edad. ¿Verdad? Bueno, Gustavo Leite estudió, el empresario político paraguayo más que conocido. Gustavo Leite estudió Administración de Empresas en la Universidad de California. En la de Chapman University obtuvo una maestría en comercialización internacional en la Scottish Marketing School, la Universidad de Strathclyde. Muy poca gente puede decir eso. Muy bien lo dijiste. Strathclyde. El acento escocés es Strathclyde. Claro, en 1988. Y Gustavo Leite fue ministro de Planificación durante la presidencia de Raúl Cubas Grau, que me invitó una vez cuando él estaba determinando lo que iba a hacer ese Ministerio de Planificación. Todavía, creo que ya comenzó el ministro Cubas su gestión, y me caí de espaldas cuando entré ahí y vi todo lo que se estaba planificando, y yo dije, por fin Paraguay va a dar el gran salto. Y lo felicité a Gustavo porque él estaba justamente planificando lo que podría ser un Paraguay nuevo, distinto, en 1998, ¿verdad? Pero lamentablemente el presidente Cubas, después de 7 meses, lo sacaron. Y el 15 de agosto del 2013, Gustavo Leite asumió como ministro de Industria y Comercio en el gabinete del presidente Horacio Cartes. ¿Cómo está Paraguay hoy? A ver, a 4 años y medio de el alejamiento de tus funciones como ministro de Industria y Comercio, ¿cómo está Paraguay? Creo que juzgar, sobre todo que es sabido que yo no pertenezco al círculo de esta administración política y del Estado, siempre va a ser subjetivo. Por eso trato de abstraerme de lo que yo pienso de la gestión de Marito y quiero ir a las estadísticas. Las estadísticas dicen que hay más pobres, que hay más desempleados, que hay una percepción del 85% de los paraguayos que Marito es un muy mal presidente y no lo quieren. Lo mismo ocurre con Hugo Velázquez. Entonces la gente tiene menos plata en su bolsillo, eso es objetivo. Algo hicimos mal, digo yo, sin ser parte de, pero somos todos paraguayos y vivimos aquí y tenemos que corregir rumbos. Yo creo que seguir hablando de lo que Marito hizo o no hizo nos va a desviar de la atención. La atención debe ser cómo reconstruimos esta institucionalización de la corrupción a partir de la cabeza del jefe de Estado en el medio de una pandemia que nos golpeó doble. ¿Por qué Israel, Taiwán, Corea del Sur, incluso países de América Latina han tenido un rebote y Paraguay no? Algo, si todo el mundo dice, no, pues la pandemia nos golpeó a toditos. Pero evidentemente, y se fue recién un hombre a quien yo considero brillante, el actual ministro de Educación y Ciencia. Sí, y lastimosamente tipos brillantes como él caen en una administración absolutamente desgastada en lo político. Es muy difícil llevar adelante la transformación que él enuncia en un gobierno desprestigiado. Porque si él lleva adelante la compra de esas 23,000 notebooks, lo primero que va a decir la gente, esto van a robar también en la notebook. Porque robaron en todas las otras licitaciones. Sí. Entonces, cuando vos vas a emprender una transformación, se tiene que hacer desde un liderazgo limpio, nuevo, con esperanza y en los primeros 18 meses de gobierno. Yo creo que este gobierno lo que debería hacer ahora es dejar lo que pueda ordenado y tratar de
no dañar más el tesoro público. El tesoro público, la caja del Ministerio de Hacienda está muy dañada. Se le debe más de 400 millones de dólares a los que ahora hacen obras viales, se le debe más de 200 millones de dólares a la farmacéutica. Entonces, ¿con qué ánimo la farmacéutica te van a seguir financiando para que los paraguayos tengan medicamentos si no se le paga? Y los paraguayos, cuando van a hospitales públicos, no tienen medicamentos. Y los paraguayos, cuando vamos a servicios que deberían ser gratuitos y universales, tipo las operaciones, los temas oncológicos y demás, no tienen quien la atienda. Entonces, esas cosas deben ser revertidas urgentemente. Y Bataglia sigue ahí en el IBS. Y bueno, pero es parte de la gavilla. Bueno, o sea que las reformas deben de hacerse 18 meses, en los primeros 18 meses de cada gobierno. Las reformas, transformaciones, adecuaciones, mejora, como le quieras llamar, deben anunciarse en campaña, ya, claro, debatirse en campaña, prepararse, en los primeros 18 meses. Prepararse legislativamente en los primeros 6 meses y estar en ejecución dentro de los primeros 18 meses. Si no, todo lo que hagas después, en un periodo de 5 años, que es 60 meses, sin reelección, no tendrá éxito. Es una experiencia de Paraguay desde que Rodríguez es el presidente. Bueno, ya que tocaste el tema de la educación, nombrándolo a este señor que me cayó bien también a mí, ¿verdad? La primera vez que lo veía, Zárate, el ministro de Educación, que creo que es el tercero o cuarto, no sé, ministro de este gobierno de Educación, ¿qué se debe de hacer en materia educativa? Antes de pasar a lo otro, ¿verdad? Que vos dominás también, industria, comercio, lo que sea. Pero educación es fundamental, porque sin la educación no se mueve nada, ni siquiera somos respetados o podríamos ser respetados, porque no tenemos la preparación para tal o cual cosa. ¿Cómo podría ser, digamos, esa transformación, o qué pasos se deberían de dar para una transformación educativa en Paraguay? Bueno, yo en el año 2020, cuando estábamos en pandemia, aproveché para meditar, escribir, informarme. Hablé con el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Moshe Tatar. Él es peruano. Y estábamos pensando sobre Paraguay y él me decía 2 temas. En primer lugar, tiene que haber un proyecto piloto. Nunca una transformación se puede hacer a gran escala, porque ni si lo hicieras bien no vas a tener los jugadores. ¿Quiénes son los jugadores? Los maestros. La transformación pasa por unos maestros nuevos, mejor remunerados. Y ahí yo hice una alegoría o una transformación paralela con Taiwán. Taiwán Taiwán e Israel son los países como yo quisiera que sea Paraguay, porque son chiquitos, eran más pobres que nosotros hace 50 años y hoy están por arriba de los $25,000 per cápita y tienen sin duda un sistema educativo en base a ciencias que permite que sus ciudadanos estén innovando y estén en la vanguardia todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tiene Taiwán? Ese mantra de que necesitamos gastar más en educación, para mí no es tan correcto. Taiwán gasta menos del 4% de su PIB en educación y nosotros ya estamos en 3%. En el 2003 gastamos $270 millones en educación. El año pasado gastamos 1.100 y no mejoró la educación. Entonces, nosotros no tenemos 4 veces más alumnos que en el 2003. Nosotros tenemos un método que se come la plata. Por eso en mi campaña al Senado yo quiero representarle a los que pagamos impuestos. En el Paraguay vos y unos pocos que no somos más de 1 millón, sostenemos un país de 7 millones de habitantes. El día más triste para mí es el 19 de cada mes. Porque mi contadora me llama y me dice: don Gustavo, ya le cargué su IVA. Ay, me duele hacer la transferencia, porque sé que esa plata se va a malgastar. Entonces, es cierto lo que dice el ministro, y en otras áreas, yo diría que si nosotros hoy, tengo un estudio hecho, cortamos $500 millones del presupuesto, de lo que es superfluo, innecesario, no se va a resentir absolutamente nada. Sin cortar rubro 100. El rubro 100 es el sueldo de la gente. A la gente no se le puede cortar el sueldo. Lo que tenemos que hacer es parar de meter gente en lugares donde no hace falta.
recortar las instituciones y esos 500 millones de dólares bien puestos a alimentación escolar. Estoy de acuerdo con lo que dice el señor Zárate, que se fue recién. No hay ayuda más eficaz para una familia pobre que darle comer bien a su hijo en la escuela. Entonces le ahorras ya una plata y el tiempo que la mamá tiene que preparar esa comida y demás. Medicamentos. Nosotros tenemos que asegurarnos el 100% de la ejecución del rubro 300, que es insumo en salud. Y en el IPS. El IPS es un tema también que merece otro programa. Después creo que nosotros tenemos que ponerle esa plata al equipamiento tecnológico del proyecto piloto en educación. Porque si vamos a querer instalar, hay 8.000 escuelas en Paraguay. Imposible equipar las 8.000 escuelas una vez, pero equipar 200 de primer nivel y mostrarle a la gente de Paraguay en un proyecto piloto, en un departamento chico, yo digo, Cazapá, qué sé yo, Guairá, algo así central, donde vos a los 3 años esos chicos de primero, segundo y tercer grado, con un nuevo método, a nivel de test nacional, son muy mejores que el resto, la gente va a decir, esto es lo que necesitamos. Y después te vas a 5 departamentos, después te va, porque tirar más plata a una hoguera o a un barril sin fondo, como viene siendo el tesoro público, tampoco es una buena señal. Entonces vos me preguntás, yo en el Senado, si me traen esto, diría, momentito, hagamos un piloto, traería a los mejores expertos de Paraguay, a los mejores de Taiwán e Israel, y diseñaría algo que nos ponga a nuestros jóvenes en esos mismos niveles en 10 años. Porque yo creo que 2 cosas se tienen que preservar en nuestro sistema educativo. Uno, nuestra cultura. Nuestra cultura está basada en valores judeocristianos. Nosotros no podemos de repente empezar a hablar de ideología de género. No es tema, no es Paraguay. Puede venir, pero hoy no es Paraguay, es una realidad, la queremos forzar. Y la segunda es que tenemos que hacer en base a la realidad de los recursos humanos que tenemos. Si mañana pusiéramos 10.000 millones de dólares en la educación, nuestros maestros no están listos, no es porque sean malos, sino porque tienen que ser readecuados. Los maestros tienen que ganar bien, tienen que estar motivados, tienen que ser los héroes de la educación. Y tienen que ser instruidos tecnológicamente. Para ello tenemos que prepararlo, y eso va a llevar un tiempo, por eso hablo de un piloto. Bueno, decime, ¿y ese piloto fue en su momento, por ejemplo, yendo a otro ejemplo, pero que fue para mí fundamental y no se lo aprovechó, el barrio San Francisco? El barrio San Francisco fue todo un éxito del gobierno anterior, con la finalidad de transformar a la gente ahí del Bañado y compañía, pero después nadie siguió ni acompañó esa evolución y terminó como está ahora. No sé en qué está, pero es cualquier cosa, tierra de nadie. Y eso ocurre en Paraguay. La pregunta es why, ¿por qué? ¿Qué nos falta? Porque la misma cosa puede pasar con una plaza. Se arregla la plaza, se gasta esto, se inaugura, pero nadie acompaña el mantenimiento de la plaza. Y después, porque hubo y sigue habiendo una miserabilidad política de parte del presidente actual, quien ordenó a sus ministros erradicar todo vestigio del cartismo en la administración pública. No importa si estaba bien o estaba mal. ¿Ah, sí? Eso me consta, porque en el MIC tuvimos una ministra que dijo que la maquila era una estupidez y que había que ponerle foco a la industria naranja y demás. Y hoy, ¿qué es lo que hace el ministro Castiglioni? Es ponerle todo el foco de vuelta a la maquila después de haber perdido 3 años y después de haber mal negociado con Brasil el acuerdo automotriz. Por eso yo hablo de piloto. ¿Qué hice yo cuando llegué al ministerio? Dije, hay 2 cosas que tenemos que enfrentar. La primera es la transparencia en el precio de los combustibles y el gas. Okay. Eso no quiere decir ir en contra de, sino es ir a favor del bolsillo de la gente. ¿Qué logramos nosotros cuando el combustible, después de 4 meses de bajas en el mundo, no bajaba en Paraguay? Intervinimos el sector y dijimos, van adelante, Petropar va a publicar en su página web todos los meses la estructura de costo y va a decir cuánto gana o pierde por litro, y eso es lo que va a actuar como un ente rector del mercado. Fue un éxito, porque las veces que hubo que bajar se bajó rápido, y la vez que hubo que subir la gente entendió por qué tenía que subir. Lo mismo con el gas. Ese es un tema. Y el otro tema es dinamización económica. Yo me preocupé de no pasar ninguna nueva ley, sino de hacer valer las leyes existentes. La ley de maquila existía. ¿Por qué en nuestra administración pasamos de 140 millones de dólares de exportación a 800 y de 3.000 puestos de trabajo a 20.000? Porque le pusimos foco a crear empleo con las leyes existentes, desburocratizando
el proceso. Y el otro eje de mi campaña al Senado es una ley, una sola ley, que diga ningún proceso administrativo en la República del Paraguay, ni en los municipios puede tardar más de 15 días. Eso va a eliminar la mitad del coimódromo, porque todos los procesos están hechos para coimearte, para hacer más rápido. Bueno, ya que estás hablando del mundo de la maquila y qué sé yo, ¿por qué no podemos maquilar autopartes para la industria automotriz de Argentina? Porque Argentina fabrica coches. ¿Por qué ellos tienen que esperar que Brasil interceda y no Paraguay si estamos en el Mercosur? ¿Cuál es el impedimento? Y el anterior presidente, Cartes, decía, nuestros hermanos son tan solidarios y nos quieren tanto que cuando nos abrazan nos rompen los huesos. Argentina es esencialmente proteccionista. Argentina tiene una industria automotriz la más ineficiente del mundo. ¿Ah, sí? El lugar donde Toyota, yo te hablo de datos de hace 5 años, manufacturaba el auto más caro en el mundo es Argentina. La Hilux argentina es la Hilux más cara del mundo. Por los procesos argentinos y por los sindicatos y por N cosas y sus temas para importar y demás. Entonces, Argentina es un caso perdido mientras haya una administración como esta. Brasil, cometimos el error de ceder el acuerdo automotriz. Esta administración de Marito Audo entregó el techo del acuerdo automotriz porque en el afán de que Brasil no le apriete porque le venían chuleando, creyendo que Brasil le va a chulear nomás, le dice, bueno, si no firmamos un acuerdo, yo a partir de ahora te tengo que cobrar 16% por toda la autoparte que entra. Y nos bajamos el pantalón y nos pusimos un techo. Nosotros mismos aceptamos que por maquila no le podemos vender más de 750 millones de dólares a Brasil y que no puede aumentar más de... O sea, nosotros mismos negociamos con nosotros mismos. ¿Y por qué caemos en ese tipo de errores garrafales? ¿Por qué? Y yo no sé por qué, pero de que el error es garrafal y de que el daño está hecho, está hecho. No luego el daño. ¿No se puede rever eso? Y se va a tener que rever. Pero vos te imaginas ir a negociar con un gigante como Brasil y decirle, che, lo que hicieron los otros, yo no... Porque además se cometió un segundo error. Una vez que se accedió a todo eso que te estoy describiendo, se olvidaron de la parte fundamental. Si Bruno y Gustavo tienen un problema que tarda, no sé, que lleva 10 años, y llegamos a un acuerdo, la cláusula final tiene que decir, Bruno y Gustavo renuncian a cualquier reclamación anterior y no tienen más nada que reclamarse. Se olvidaron de poner eso y Brasil le dice, pero eso es de ahora en adelante. Lo que me debes de impuestos antes es... Y comienza un nuevo problema donde Brasil le aprieta ahora a los importadores y le dice, me debes por los impuestos de importación. Entonces, estamos realmente en manos de un gobierno extremadamente inútil, extremadamente corrupto y extremadamente contrario a los intereses de Paraguay. Y no te estoy diciendo porque les quiera o no les quiera, sino porque los resultados están a la vista. Pero es muy... Y sí... Yo pienso de igual forma y lamentablemente, y hay que cumplir los pasos, hay que cumplir los plazos, porque no se puede... ¿Qué pasa si en vez de un presidente tuviera un director, digamos, tipo una suerte de cooperativa, que el director o el presidente de la cooperativa haga su trabajo, y si no funciona bien el presidente, sube el que está a la derecha o a la izquierda, que lo reemplace y que siga adelante el ferrocarril del desarrollo? ¿No se puede hacer eso acá? Y ese es un debate de larga data. Mira Israel, que va a tener creo que su 5º gobierno en los últimos 5 años, que es una democracia parlamentaria. Las democracias parlamentarias tienen una ventaja. Pueden... deshacerse legalmente de su primer ministro, llamar a elecciones y conformar un nuevo parlamento y elegir un nuevo primer ministro. Y eso está bien visto o no, pero es parte de su constitución. En Paraguay es muy traumático deshacernos de un presidente. Primero porque somos América Latina y segundo porque somos Paraguay. Entonces, si vos me preguntás, ¿hubo causales para deshacernos de Marito? Hubo 2 causales muy claros 2 veces. Lo que se midió en su momento es el costo-beneficio. Deshacernos de Marito, lamentablemente lo voy a decir, hubiera sido mucho más caro para el Paraguay
en su momento cuando él entregó el acta de Itaipú y en su momento cuando él dejó que se robe en pandemia. En el 2019. Sí, pero lo que venía después es lo mismo que está hoy. Se instaló una cofradía desde el Senado, dirigida por Cachito Salomón, con el Frente Guazú por detrás, que es la que realmente gobierna. Marito ya no gobierna. Marito está tratando de completar su mandato para después decirle a sus nietos, yo fui presidente. Ahora, yo no sé lo que la gente va a decir cuando él salga a la calle. ¿Y quién gobierna entonces? Y gobierna una tripartita. Gobierna Marito y Hugo Velázquez con la cofradía del Senado. Sí. Y detrás de la cofradía del Senado hay una corrupción tremenda. Sí. Y por eso no hay resultados y por eso la gente ya no cree en la clase política. En una encuesta que yo encargué hace poco, el 98% de los paraguayos no quiere más políticos a cargo de la política. Imagínate lo duro que es esto. Sí. Es como que digan, no, que el 98% de los hinchas de fútbol no quieren más directores técnicos que eran jugadores de fútbol. Sí. Por eso que yo, que no soy político, que estuve en posiciones políticas nombrado por otros, apelo a que voy a tener una cierta aceptación dentro de los votantes colorados en primer lugar y en segundo lugar nacionales, porque también esa encuesta nos revela que el 40% de los que pagamos impuestos estamos podridos de pagar impuestos para que se haga vito con nuestra plata. Para la nada. Porque, a ver, vos pagás impuestos, yo pago impuestos, yo pago igual mi salud privada, yo pago igual hoy el colegio de mi nieto y N cosas que pago. A mí me encantaría que doña Betty, que es pobre y no tiene el respaldo, vaya a un hospital público y encuentre medicamentos con mi plata, con tu plata, con nuestra plata. Y eso tampoco hay. Entonces eso no es enero. Eso tiene que ser cambiado. Eso necesita una voz firme, no alguien perení que se venda por el camino. Yo creo que la gente ya me vio en acción defendiendo a la gente. Yo defendí el bolsillo de la gente y no le jodía a nadie, no era para cagarle a nadie. Yo defendí a la gente porque creo que la transparencia en el sector de combustible y gas era necesaria. Y eso se perdió también. Desde que nosotros nos fuimos, se apagaron las pantallas de Petropar y nadie sabe cuál es el costo del combustible, ni para arriba ni para abajo. Y eso no está bien. Y así todo vos te pensás en la cámara alta. Así todo vos pensás como objetivo en la cámara alta. ¿Vos podés transformar eso en solitario o quiénes más... ¿quiénes más tienen que estar contigo para esa transformación posible? Por lo menos la mitad de los 1 millón de los que pagamos la fiesta. Yo digo siempre, si 15.000 camioneros, sin hablar bien o mal de ellos, tienen el poder para parar el país, ¿por qué no podemos 500.000 contribuyentes manifestarnos por este teléfono? Por Twitter, por Instagram, por Facebook, por lo que sea, y decirle a quienes van a ser mis colegas en la Cámara de Senadores, che, escuchen a este leite, tienen algunas ideas que son buenas, dejen nada de gastar acá y vamos a gastar acá. Nosotros no queremos una baja de impuestos, nosotros queremos que no nos suban impuestos, porque si nos suben, vamos a subirnos a vos y a mí, a todo lo que pagamos nomás luego. Nosotros queremos que se use mejor nuestra plata. Entonces, todo comienza con una voz. Gandhi puso de rodillas al imperio más importante del mundo en 1947, el imperio británico, sin disparar un tiro y sin violencia. Entonces, esto no es una revolución, esto es una manifestación de que quienes pagamos la fiesta queremos que se ponga, aunque sea una parte de la música que nos gusta. Y una innovación también. ¿Qué pasa con HC Innovation? Que vos tenés mucho que ver ahí, ya que viajaste también mucho, estuviste en Israel, habrás aprendido mucho, porque en realidad a mí me sorprendió, sabes que fui hace muchos años, ya en los 90, pero me sorprendió encontrar en un país que supuestamente tiene todavía solamente desierto, un vergel, un país que es un vergel, donde todo el mundo trabaja, donde todo el mundo produce, donde todo el mundo crece, donde todo el mundo, qué sé yo, se defiende en el mejor de los sentidos y se hace notar en el mundo, en el concierto de naciones. HC Innovation no puede entrar dentro de esta transformación de la que estás hablando y que es necesaria, por supuesto, acá. A ver, ya que me tocas el tema, aprovecho porque se está tratando por ahí una ley de las puertas giratorias, que me parece lo más macabro que se puede pensar, porque lo que vas a hacer con esas puertas giratorias es vas a evitar que nadie bueno quiera venir a trabajar en el Estado.
Porque al salir vos tenés que volver a lo que estabas haciendo. Cuando yo voy por primera vez a Israel, a los 1 mes y medio de haber asumido, le propongo al entonces ministro de Economía de Israel, quien es Naftali Bennett, hasta hace poco primer ministro, una transformación de la relación Paraguay-Israel, donde Israel pone la tecnología, Paraguay pone la plataforma para desde acá expandir tecnología fabricada en Paraguay con know-how israelí para la región. Me dijo interesantísimo. Mañana mismo te consigo una reunión con la gente de Yizum, de la Universidad Hebrea. Fuimos ahí, estaba el presidente de la UIP, Eduardo Felipo en ese entonces, estaba el presidente de la Rural, Germán Ruiz, un gran señor que ya falleció ahí. Habían empresarios connotados de Paraguay. Nadie le dio bola. ¿Así? Nadie le dio bola. Estoy hablando octubre de 2013. Terminó el gobierno de Cartes y seguíamos nosotros con la idea de que... ¿Por qué? Porque tenés que ser necio para no entender que Israel tiene un método que funciona. Entonces, ahí con el presidente Cartes, ya fuera, dijimos, vamos a hacer nosotros del sector privado lo que durante 5 años nadie hizo. Le abrimos todas las puertas al sector privado, nadie hizo. Entonces, hicimos una alianza por la cual una nueva empresa que se llama HC Innovation, que yo asesoro, tiene una relación... ¿Se llama? HC Innovations. Claro, HC Innovations, sí. Tiene un acuerdo exclusivo con la Universidad Hebrea de Jerusalén para representar todos los nuevos inventos en América Latina, desde el borde de Estados Unidos con México hasta Tierra del Fuego. Entonces, ¿qué es lo que quedó ahí? Y HC Innovation también invirtió en 2 fondos en Israel. Un fondo de nanotecnología y un fondo de alto riesgo en avances médicos contra el cáncer. Los resultados los vamos a ver en 1 o 2 años. Son fondos de riesgo, pueden salir, no pueden salir. Y acá estamos desarrollando 2 o 3 productos, entre ellos 3 o 4 están en el mercado. Granagar es producto de eso. La idea con Granagar siempre fue entrar al mercado y luego con un volumen ya fabricar desde acá. Entonces HC Innovation está empezando, una empresa nueva, tiene 3 años, pero yo no quisiera mezclar las empresas del presidente Cartes, porque el presidente siempre decía, yo lo único que le proveo al Estado es Cessna, porque en el año 60 mi papá creó Aerocentro y bueno, Cessna es el único proveedor acá, pero hay tanta gente que le tiene que proveer al Estado. Yo creo que el sector privado tiene que desatarse. Por eso digo, Bruno, si nosotros hacemos una ley que no le daña a nadie, donde le decimos a todos los procesos administrativos, INAN, SEAM, restitución del IVA al exportador, tiene que darse en 15 días como máximo, o denegarse. Y si se denega ya, bueno, ya un tema judicial, nosotros vamos a dinamizar la economía de una manera increíble. Vamos a crear miles de empleos. Yo te digo, alguien legal, 100% legal, que mañana quiere importar un producto nuevo de Israel, va a pasar mínimo 9 meses aceitando, viendo cómo en todos los estamentos para poder empezar a trabajar. Pero hay una burocracia tremenda. Y lo mismo pasa en la municipalidad cuando vos creas. Todos los procesos administrativos deben ser con controles ex post. Ex post quiere decir después de, con multa fortísima. No hay ningún problema, pero deja que la gente libere su energía para trabajar. Vos no le puedes coartar al empresario. El que mueve el país es el empresario, no el Estado. Justamente, ¿por qué la parte privada es la que se mueve y la que se nota que se mueve, que crece con los edificios, con esto? Y la parte, digamos, pública es un desastre, un chasco. Porque intentamos, le atribuyen a Milton Friedman, un gran economista, liberal, liberal del sentido, liberal de la economía, no es que sea liberal de Paraguay, ¿verdad? Él dicen que decía, los países pobres no tienen que hacer lo que hacen los países ricos ahora. Tienen que hacer lo que hicieron los países ricos cuando eran pobres para volverse ricos. Claro, entonces nosotros tratamos de emular un estado de bienestar que quebró a Europa, que es utópicamente espectacular. ¿Quién no quiere tener todo gratis? Que el Estado le dé todo. Y cuando tu hijo te molesta y que se vaya y que le haga... No, el que es papá tiene que ser papá. Y si su hijo le molesta, tiene que bancarse el hijo. Entonces, esos son los errores que nosotros estamos cometiendo y deben ser reencausados. ¿Cuáles son los secretos del éxito de Taiwán, Israel y Corea del Sur? ¿Y Singapur? Singapur está ya en otro nivel. Yo Singapur ya no lo tomaría ahora, pero es espectacular porque Singapur sí que no tiene ningún recurso. Entonces, ¿cuáles son los secretos del éxito? Libre mercado, democracia plena, libertad plena, bajos impuestos y altísimos
altísima inversión en educación de extrema calidad. Eso nomás tiene que ser nuestro foco. El resto se arregla solo. Y también la plaza esa frente a la catedral. Y si nosotros tenemos una inversión de calidad en educación, la gente mismo va a ir a limpiar la plaza. Ese no es un problema. El problema nuestro es que hay una clase política que nos tiene cooptados, que es una mayoría de todos los partidos políticos, no son todos, gracias a Dios, y que no están viendo que lo que se necesita es menos de ello y más servicio. El que entra al Estado para servirse no es un buen servidor. Yo te digo porque estoy viendo y yo perdí plata siendo ministro. Perdí plata legalmente, perdí mi patrimonio, perdí una parte de mi patrimonio. Debo ser uno de los pocos que puede mirar a los ojos a todos los paraguayos y decir, esta es mi declaración cuando entré, esta es mi declaración cuando salí con menos plata. O sea, no robé por lo menos. Todos me dicen, vos sos un güiro. Y puede ser, pero esa tiene que ser la misión. El que se va a servir tiene que ir a servir. Yo lo que veo es que nuestra clase política tradicional tiene un solo objetivo. No, eran todos pobres de solemnidad y robar. Están todos ricos. Entonces, eso es lo que tiene que ser cambiado. ¿Y cómo se cambia eso? Con gente nueva, Bruno. Con gente nueva. Bueno, pero pasa el tiempo. Yo por lo menos ya no voy a ver eso. Vos sos más joven, así que por ahí podés ver eso. Y rápidamente, y en educación, para sellar nomás por ahora ese tema, ¿cuánto se debe gastar en educación para que realmente cambie la cosa? Si hay que gastar algo, y no solamente gastar, controlar, fiscalizar, que el resultado realmente sea el que se estima. No sé si me explico. Yo vuelvo a decir, cuando el Pentágono, que es el Ministerio de Defensa más poderoso de la Tierra, quiere desarrollar un nuevo portaaviones, le dice al fabricante, bueno, tráeme un piloto, tráeme un prototipo. Y sobre ese prototipo termina saliendo X y decir, bueno, ¿querés 10? Bueno, multiplica por 10. Necesitamos un proyecto piloto que funciona. Y ese nos va a dar el número, porque en base al piloto, que nunca va a ser los 1.000, 2.000 o 3.000 millones que pide todo el mundo, porque en realidad es un gran negocio que haya más plata en el Estado, porque vienen ONG, expertos, consultores, a chuparte la sangre. El know-how está acá y la cooperación internacional de Israel, Corea del Sur y Taiwán, te garantizo que está en 3 días si queremos. Es una voluntad política nomás. Y ahí hacemos el piloto. Y el piloto dice, bueno, para tener 35.000 niños de alto nivel como Corea del Sur o como Taiwán o como Israel, nos va a costar X mil dólares por año por niño. Y bueno, y eso se multiplica y ahí se ve cuánto va a costar. Hoy decir cuánto va a costar es irresponsable. Van a tragar la plata, Bruno. Es evidente. Van a tragar la plata. Bueno, ya que estás hablando del Pentágono y todo ese tipo de cosas, de la fuerza del mundo que proviene de allá del hemisferio norte, de Washington y compañía, esto que surge a través de lo que dijo el embajador acá en Asunción y apuntó a Horacio Cartes, ¿vos crees que eso es legítimo, su incursión así? Está bien, es un vocero, pero no daña la integridad nuestra como nación, la incursión de un foráneo diplomático, por más que sea diplomático y por más que sea la nación más poderosa de la tierra, a venir a dictaminar, de cómo se debe de cortar el bacalao acá. ¿Te parece que eso es normal? ¿Alguna vez tuvimos una situación similar acá en Paraguay? La tuvimos con Oviedo. Ellos determinaron que Oviedo no tenía credenciales democráticas y Oviedo, a pesar de ganar en las urnas, no le dejaron ser presidente a través de los poderes fácticos de Paraguay. Estados Unidos hace este tipo de declaraciones todo el tiempo. A mí lo que me llama la atención es el oportunismo político de algunos aquí. ¿Oportunismo? Por ejemplo, el Frente Guazú. Cada vez que Estados Unidos saca este tipo de declaraciones en contra de Maduro, el Frente Guazú se manifiesta en contra de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela. Ahora no dijeron nada. ¿Por qué? Porque esta es una declaración política. Es evidente que Estados Unidos no quiere más cartismo. Es evidente que Estados Unidos piensa que si Cartes sigue y el movimiento sigue, la preconcertación que está en el poder hoy y la concertación que quieren armar, que no levanta vuelo,
pues no tiene el carisma popular, va a perder. Entonces, es una medida política legítima porque una ley en Estados Unidos les permite hacerlo. No le ha dado el derecho a la defensa a la persona que está afectada, digamos, por esa tipificación, pero el embajador lo que hace es transmitir lo que su Departamento de Estado dice. Lo que yo no sé es si Estados Unidos no sabía o sí sabía lo que iba a causar en Paraguay. Causó el inmediato, digamos, nuevo juicio político a la fiscal general que ellos salieron a defender abiertamente un día después de... O sea que ellos tiraron una posición, evidentemente no esperaban la reacción y el oportunismo de aquí, porque si no lo hubieran hecho de una manera diferente. Y la otra cosa que es evidente es que tiene una motivación política, porque si no, ¿para qué esperaron 4 años luego que Cartes se vaya al gobierno para decir que Cartes interfirió con la justicia durante su administración? Entonces son cosas que no nos debería extrañar, que nosotros todos profundamente tenemos que analizar. Y yo sí creo que si hubiera una lista como ellos tienen, esa lista, por lo que yo vi de los últimos 15 años de Paraguay, tendría por lo menos 1000 nombres significativos. 1000 nombres. Y por lo menos. Bueno, y a partir de ahora... vos decís que Estados Unidos entonces no quiere que Horacio Cartes continúe en política, lo que estás diciendo. Y es la señal que leo, porque ¿por qué ahora? Porque si hubiera sido algo lesivo a los intereses de Estados Unidos hasta el punto que era, no sé, una circunstancia insalvable, lo hubieran hecho el 16 de agosto. Y bueno, ya sé. Pero eso de que siga en política es por lo que apetece él a dirigir la ANR, seguramente. Sí, pero a ver, yo creo que aquí hay una utopía hermosa que falló ya en Perú y va a fallar en Chile y probablemente va a fallar en Colombia, de que el progresismo al que adhiere la administración Biden, que no tiene el 35% del apoyo siquiera de los americanos en este momento, es la panacea para América Latina. Y bueno, por los países tenemos autodeterminación y los países también votamos cada tanto. Entonces, si esto tuvo o no efecto, yo no veo que la concertación se haya revitalizado, porque la concertación tiene un problema de identidad. Cuando tenga que discutirse el tratamiento de la derogación de la ley que llaman Riera Zavala, que es la ley que penaliza las invasiones, ¿cuál va a ser la posición de Efraín Alegre? ¿Cuál va a ser la posición de Patria Querida? ¿Y cuál va a ser la posición de Frente Guazú? Muy interesante. Entonces, la preconcertación que hoy está en el poder ya nos da la idea de lo que va a ser. Eso va a ser una anarquía ultra corrupta, porque no se van a poder poner de acuerdo filosóficamente en cuál es el rumbo para Paraguay. Y en Estados Unidos Biden tiene un rechazo del 75%. Y no sé si 75%, la última que leí era alrededor del 65%, y eso se va a probar. 75%. Bueno, eso se va a ver ahora en las elecciones de midterm, como yo, de medio término, donde se eligen de vuelta diputados, que ellos llaman representantes y senadores. Bueno, pero esa es una cosa. Yo creo que nosotros no tenemos que enojarnos con Estados Unidos. No, Estados Unidos durante su historia ha hecho este tipo de declaraciones y demás. Imagínate vos que hace 20 años buscan armas de destrucción masiva en Irak y todavía no encontraron. Entonces, Estados Unidos tiene sus intereses y hay que respetarlo. Lo que no podés hacer es decir, bueno, me rindo. Yo también tengo mi pensamiento, yo también tengo derecho a pensar así, y yo tengo derecho a pedir cuando a alguien que yo aprecio le quieren tildar de algo, denle derecho a la defensa por lo menos. Pregúntenle por lo menos si es cierto que estuvo ahí de lo que ustedes le acusan, ¿verdad? Bueno, ellos dicen que son evidencias. Bueno, todo este tema. Y el tema de la fiscal general es otro tema que te da la pauta de que esta decisión del Departamento de Estado tiene injerencia en la política interna de Paraguay. Si esa decisión no se hubiera comunicado el viernes que se comunicó, el juicio político no hubiera iniciado ese domingo donde se inició. Y como ellos se dieron cuenta del quilombo que armaron, ese mismo domingo estaba desayunando un funcionario de la Embajada de Estados Unidos con la fiscal general en público. Entonces la señal era, pues ya no podían atajar sus caballos. Entonces te da la pauta también de que hay una autodeterminación por el lado de la oposición, que dice, no, vamos a liquidar esto. Aquí hay las elecciones se van a tratar de Cartes o no Cartes.
las elecciones se van a tratar. ¿Queremos seguir así? ¿Dónde queda Santi en esto? Y Santi es el estandarte del cartismo, pues Cartes ya no es candidato. Claro, a eso iba. Y bueno, y la gente en el cartismo del 2013 al 2018 vivía mejor que hoy. Y los empresarios en el cartismo te dicen, nadie nos coimeaba tanto como hoy. Entonces, la gente de Paraguay no es estúpida, la gente mide por el bolsillo. Y el bolsillo del paraguayo estaba infinitamente mejor bajo Cartes. Por eso tiene esperanza en Santi. Porque en realidad la alternancia somos nosotros. No son los mismos que están ahora con diferente vestido nomás. ¿Y cómo sería un gobierno a partir de abril del año entrante o de agosto, efectivamente, del año entrante, oficialmente, si llega Santi al poder? Yo lo conozco a Santi de 2 años de haber compartido equipo económico con él. Creo que Santi ha dicho claramente que la prioridad es que la economía funcione. Realmente, fuera del corazoncito, realmente va a ser un mejor gobierno que el presente. No puede haber un gobierno peor que este, salvo que siga este. Y que siga este es o Marito Velázquez o la concertación con alguien como Efraín a la cabeza. Eso va a seguir así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos la disyuntiva de ¿queremos ser Taiwán, Israel o Corea del Sur? Yo quiero ser eso. ¿O queremos convertirnos definitivamente en Venezuela? Eso es lo que se viene si no somos nosotros. Eso está cantado, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, yo creo que lo que va a venir ahora es un bombardeo sobre las posiciones nuestras de que somos, qué sé yo, lavadores, heredia. Y ahora, Gafilat, que no somos nosotros, un refer externo, juzga el comportamiento de Paraguay 2015 a 2021, donde 3 años de nuestra administración y a veces no éramos lavadores, como decían. Entonces, ¿dónde es lo que está el tema? El tema es esencialmente la lucha por el poder político. Y el poder político se ejerce a partir de la legitimidad popular. No se puede ir en contra de la legitimidad. Entonces, vos me preguntaste, Santi, ¿qué va a hacer? Santi va a trabajar esencialmente en recomponer la economía. Si la economía funciona, vos, Bruno, yo podemos pagar nuestros impuestos. Hoy me está forzando a mí a todo pagar impuestos porque no estamos más cobrando lo de antes. Los supermercados no venden lo de antes. El contratista no hace las obras que hacía antes. A los que hicieron las obras se les debe plata. Entonces, recomponer la economía es número 1. Y yo te garantizo que por lo que conozco y lo que vimos nosotros en nuestra administración, santos no somos. Pero la corrupción va a bajar a niveles mínimos. No va a ser como ahora. Esto es un festival, esto es un coimódromo. Coimódromo. Gustavo Leite en el Senado, a ver, ¿qué aplicarías ahí? ¿Cuál sería tu escafandra? Y yo ya te adelanté 2 temas que para mí son fundamentales y te voy a adelantar un tercero. El primero es representar con voz, con maniobra, no en el mal sentido, sino de articular a los contribuyentes. Somos 1 millón. 1 millón bancamos la fiesta. Y nuestra fiesta cada vez sale más caro y cada vez estamos peor. Entonces estamos podridos de pagar esto. Queremos decir, no. Esta plata, en vez de usarse aquí, queremos que se use aquí. ¿Y dónde queremos que se use? En la alimentación escolar, en los útiles escolares, en el equipamiento de las escuelas y en los medicamentos. No puede ser que una señora paraguaya de 65 años, que trabajó toda su vida, que no tiene que se vaya a un hospital porque no hay el medicamento. Eso es impensable. ¿Cómo que sí? Nuestro presupuesto del gobierno central es 7.700 millones de dólares. ¿Cómo pico va a faltar medicamentos? Una pierna sana en vez de la enferma. Ese es otro tema. Eso es una vergüenza, es una falta de protocolo. Pero, y el segundo tema, sin duda, es la desburocratización de los procesos administrativos. Y el tercero es la dinamización de la agricultura familiar a través de un incentivo al biodiesel y al etanol. Nosotros necesitamos que todo el campo de Paraguay se ponga a plantar para que nosotros sustituyamos combustible que traemos afuera. En vez de mandar 200 o 300 millones de dólares a Qatar o a Holanda, al broker que nos vendió la nafta, vamos a poner el campesino paraguayo que va a hacer la caña de azúcar, que se va a convertir en alcohol, y vamos a subir la mezcla del alcohol en la nafta. Eso lo hice yo como ministro. Pasé de 12 a 24%. Nosotros no tuvimos ni un corte de ruta de cañero en 5 años, Bruno. 3 cosas, sí, es cierto. 3 cosas te quiero consultar. ¿Qué pasa con la
antes Repsa, vos te acordás que antes se refinaba acá la cosa. ¿Por qué no se puede volver a la refinación del combustible acá? ¿Qué pasa? Primero porque yo siento que en el mundo el combustible fósil está en proceso de extinción. Lo están timeando, lo están llevando a plazo para que los grandes del sector de combustible vuelvan a ser grandes en energías alternativas. Eso es bueno para Paraguay porque nosotros podemos hacer biocombustible y nosotros a partir de nuestra electricidad excedente hoy podemos electromotorizar a Paraguay, pero después tenemos que empezar a pensar dónde vamos a sacar más electricidad porque Itaipú y Yacyretá se van a acabar en algún momento y parece que dentro de 10 años. Entonces ese es el tema. Yo te diría que si el escenario mundial es que durante los próximos 100 años vamos a usar combustibles fósiles, tiene sentido entrar a cavar todo el Chaco a ver si encontramos gas y petróleo, pero aparentemente el mundo nos lleva hacia cero emisiones y demás, y hay que entender que a veces nosotros tenemos que tener nuestra dignidad. Pero si todo el mundo, lo que dijiste, nuestra dignidad, si todo el mundo fabrica salir de esa historia de país mendicante, sí, pero si todo el mundo fabrica auto eléctrico, y tenemos que entender que es lo que se viene, el auto eléctrico. Claro. Y los transportes públicos también. ¿Y por qué estamos así con la carencia de transporte público? Y porque en el transporte público y menos eléctrico. Para mí el transporte público es una segunda ola de transformaciones. La primera es gasto público, salud, educación, seguridad. Ahí está la primera ola. Si eso nosotros nos recomponemos, no tenemos luego visión de país. Después vienen las otras cosas que deben ajustarse. En todo el mundo desarrollado, Taiwán, Israel, Estados Unidos, Canadá, Alemania, el transporte público es público, es manejado por el Estado y pierde plata. Pierde plata abiertamente. Cada vez que alguien se sube en un tranvía en Düsseldorf, el Estado, no sé si la ciudad, no sé qué, pone algo de la plata de los contribuyentes. Pero qué servicios, Sí, bueno, pero el transporte público en Paraguay es un servicio público prestado por el sector privado. Entonces, totalmente deficiente. Eso no sé si es eficiente, pero eso necesita todo un proceso de maduración. Vos no le puedes decir a los empresarios privados que tienen invertido más de 2.000 millones de dólares en unidades buena, mala, fea o linda. A partir de mañana esto no va más, pues eso sería generar un caos. Entonces, tiene que haber un proceso de 10 años en el que se va traspasando, se hace una alianza público-privada. Paralelamente también la municipalidad tiene que trabajar en sintonía con ese cambio que se va a dar. Porque si vos no haces las rutas, las avenidas, las cosas por donde circular, los grandes buses que deben de existir eléctricamente, entonces otra vez estamos atascando todo el mercado. Bruno, de vuelta. Yo decía la otra vez, las transformaciones no se pueden hacer por decreto. Se tienen que hacer por liderazgo creíble. Hoy el liderazgo en Paraguay es absolutamente irresponsable y es absolutamente increíble. Nadie le cree a esta administración. Entonces necesitamos gente nueva, limpia, que venga con ideas nuevas y demuestre en pequeñas cositas que tiene clara la película y ve que no está robando. Ahí va a conseguir adhesión para hacer estas cosas, porque todas estas cosas que estamos hablando le van a golpear a alguien. Siempre cuando hay una transformación, un callo vas a pisar. Vos tenés que pisar ese callo con el apoyo de la ciudadanía. Bueno, y por último decimos la carne en el mercado estadounidense. Nuestra carne, ¿va a llegar a abrirse ese mercado estadounidense para la carne paraguaya? Este es un proceso que inició al inicio de nuestra administración. Gran trabajo del sector privado, gran trabajo de Senaxa, gran trabajo del sector público. Mira, si yo te dijera un sector que casi está ajeno a la política partidaria y trabaja sector privado público en pos de un objetivo nacional, es la carne. Y yo espero que sí, se hizo todo lo que se tenía que hacer, se hicieron todas las auditorías. Yo creo que la carne paraguaya hoy está ingresando a los mercados más exigentes del mundo. Ingresa a Qatar, ingresa a Israel, ingresa a Taiwán, ingresa a la Unión Europea. Yo creo que la cuestión de la carne paraguaya en Estados Unidos es también una cuestión política. Bueno, ojalá los estadounidenses, como nos tiraron un globito de agua, bueno, nos abran una compuerta por este lado, porque eso va a ayudar tremendamente, porque nuestra carne que se iría a Estados Unidos
es una carne que hoy se va a Rusia, que no está pudiendo pagar, que está teniendo problemas, que paga poco. Entonces transformaríamos una situación Argel en una situación virtuosa. Sería una grandísima ayuda al pueblo norteamericano y del gobierno, luego de la gran ayuda de las 2 millones de vacunas. Si los Estados Unidos no nos mandaban esos 2 millones de vacunas, Bruno, nosotros estamos en el rehorno. En el rehorno. Y los millones que se prestaron para las vacunas. 6.000 millones, de los cuales 3.000 se fue a gasto al pedo y 3.000 se usó más o menos en infraestructura sobrefacturada para Coimer. Y más de 19.000 muertes. Así es. Bueno, Gustavo, y de eso no se habla, o no habla el embajador de Estados Unidos, por ejemplo. Pero de vuelta, no metamos con Estados Unidos. Estados Unidos no puede ni a resolver todos los problemas aquí. Tiró una mención ahí para que nosotros tratemos de usar como cada uno entiende como puede. Pero aquí el tema pasa por el carnaval público, y aquí hay también, Bruno, hay colegas tuyos que no están viendo la realidad o no quieren ver. Hay medios de comunicación que tienen líneas muy bien. Tienen sus intereses, sí, y está bien que tengan sus intereses, pero son miopes. Porque el día que le asalten el primer supermercado a los dueños de la cadena de supermercados, porque eso es lo que se hace en Argentina y en Venezuela. Ahora en San Juan creo que no. Ahí probablemente van a decir, pero ya es tarde. Entonces, las miopías no pueden venir como parte del vademecum político. Nosotros tenemos que saber aprender de los errores de los otros, crear nuestro propio modelo, preservar nuestra identidad, nuestra cultura, pero con lo que funciona en el mundo. Bueno, en realidad el 15 de agosto se cumplen los 4 años de Mario Abdo Benítez como presidente. El 15 de agosto. Y el otro 15 de agosto va a entregar su banda presidencial, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. ¿Y cuál es tu lista para la opción ahí de senatorial? ¿Cuál es? Y yo soy el reflejo de que tal vez el pasaje bíblico de que los últimos serán los primeros puede darse también en la vida real. Soy lista 2 para el Senado, opción 45. Así, che. Lista 2, opción 45. Gustavo Leite Gusinski. Qué capo, Gustavo. Bueno, gracias por tu apoyo, por darme micrófono, pantalla. Tu audiencia es muy selecta. Yo les quiero decir a todos los que nos están viendo que puedo mirarle de vuelta a los ojos a todos y decir todo lo que les dije. Yo no robé mientras estuve ahí. Lo manifiestan mis declaraciones de bienes. Y yo puedo decirle, busquen en Google mis gestiones. Busquen en Google quién defendió a la gente sin joderle al capital. Porque eso también, el populismo es muy fácil. Vamos a sacar la cara. No. Vamos a ser virtuosos. Nunca un sector de combustibles ganó tanto dinero como en nuestra administración, y nunca la gente se benefició tanto con precios bajos como en nuestra administración. Quiere decir que sí se puede. Inteligencia y patriotismo. ¿Un ministerio de Industria y Comercio no te gustaría de vuelta? Y yo creo, Bruno, que si yo corro para senador y consigo los votos necesarios para ser senador y luego acepto un cargo en el Ejecutivo, estaría defraudando a esa gente que me votó. Si corro para algo, me quedo con ese algo. Ya entiendo. Pero evidentemente, claro que con desde toda el Senado, esa experiencia que tenés, claro que desde el eso, Senado podemos colaborar con quien quiera que esté ahí, con el equipo económico, con el que me quiera consultar, ¿verdad? Porque pero mi carrera es por el Senado. Yo creo que desde el Senado se puede hacer mucho más de lo que se viene haciendo hasta ahora, y se puede dañar mucho menos de lo que se viene dañando como hasta ahora. Gustavo Leite con nosotros, 15 minutos ya de las 12, hablamos bastante largo y tendido, pero muy sustantiva este diálogo sustantivo con Gustavo, porque tiene mucha experiencia y le gusta este tema musical que ahora cierra su presencia acá, Hold the Line, del grupo Toto. Él gusta mucho de la música, de la buena música también,